Bienvenidos a Economía de Verdad en el nuevo año 2024. Espero que hayáis tenido un buen inicio de este año y sin más dilación vamos a analizar una de las empresas más interesantes de América, Tesla. Atentos. Muy bien, pues como siempre aquí estamos para analizar Tesla. Vamos allá. Si vamos a Simply Wall Street, vamos a ver que, por ejemplo, Goran Damchevsky tiene una opinión o tiene un precio objetivo de $170. Este señor es un analista, pero es miembro de la comunidad. No es el análisis oficial, entre comillas, que hace Simply Wall Street, sino que es un miembro de la comunidad que da su opinión acerca de cuál sería el precio objetivo de Tesla para él. Sin embargo, este no es demasiado distinto al que según Simply Wall Street es el precio objetivo de Tesla. En vez de 170 son $180. Actualmente, cuando he preparado este vídeo, Tesla cotizaba por $243,84, lo que significa que está sobrevalorada. ¿Y cómo llega Simply Wall Street a este precio objetivo? Pues veréis, ellos como siempre usan una tasa de descuento basada en el modelo CAPM. Toman una tasa de interés libre de riesgo del 2,2%, una prima de rentabilidad del mercado, una prima de rentabilidad de las acciones del 5% y construyen la beta de Tesla que llegan a 1,629. Con esto obtienen un coste del capital del 10,36%, que creo que es bastante adecuado. Entre el 10 y el 11% es el coste del capital que consideraría yo, de hecho más 11 que 10 debido a la incertidumbre acerca de algunos modelos de negocio de Tesla, pero creo que esto es adecuado. Por lo menos en la tasa de descuento, Simply Wall Street sí que creo que aplica una tasa de descuento adecuada. En cuanto a los flujos de caja libres, aquí Simply Wall Street, esto hay que apuntarlo, usa flujos de caja libres para el accionista, FCFE, tenemos que parte para 2024 con una estimación de 9.000 millones aproximadamente de dólares de flujo de caja libre. Creo que esto es demasiado y creo que también es demasiado, o que puede ser demasiado, la tasa a la que lo hacen avanzar con el paso del tiempo. 9.000 millones en 2024 y en 2027 ya estaría en 32.000 millones, casi 4 veces más que el dato de 2024. Desde luego esto puede ser correcto, nadie conoce el futuro con certeza y esto no es un caso imposible, pero sí que vamos a ver después que nuestras estimaciones son bastante más conservadoras. En cuanto al consenso de analistas, pues dice algo así como que el precio actual es el mismo que esperan para dentro de un año, que el precio actual no está ni sobrevalorado ni infravalorado, que es correcto. Veis ahí que la estimación media dentro de un año para Tesla sería de $235, prácticamente lo mismo a lo que cotiza hoy por hoy. Bien, pues vamos ya con los datos de la compañía, con los datos de Tesla, en concreto con algunos datos pasados y su extrapolación al futuro. Las ventas, veis cómo han crecido sin parar, han crecido a un ritmo muy elevado durante los últimos años y lo mismo ha pasado con los beneficios, aunque también es verdad que el flujo de caja libre ha tenido una subida, sobre todo a finales de 2022, y ha caído recientemente. Tesla aquí ha tenido un bache con los flujos de caja libres. Aún así, aunque se espera que para finales de 2023 los flujos de caja libres sean menores que en 2022, para 2024 y 2025 ya se esperan datos bastante mejores. En cuanto a la distribución de los ingresos que obtiene Tesla, aquí veis cómo la inmensa mayoría de sus ingresos vienen de los coches que fabrica y los coches que vende. Sí hay una parte más residual, o relativamente residual, porque son casi 6.000 millones de dólares de ingresos de generación de energía, que hay que tenerlo en cuenta, pero no deja de ser poca cosa comparado con los 90.000 millones de ingresos por la parte de venta de vehículos. En cuanto al margen bruto de estos ingresos, son 19.000 millones de dólares, el resto es coste de ventas, coste de los bienes vendidos, y de esos 19.000 millones, pues casi 11.000 millones van a beneficios. El resto van a gastos más centrales o más indirectos, como pueden ser gastos generales y de administración, gastos de I+D, que esto hay que tenerlo también en cuenta, porque más que gastos pueden suponer ahí un conjunto, una caja de cuestiones con las que luego Tesla puede aventajar a la competencia y puede lanzar nuevos productos y nuevos servicios.
y después pues otros más residuales que son solo 34 millones. Bien, si nos vamos ya a una visión del pasado bastante más amplia, desde 2013, desde hace 10 años, tenemos que el carácter exponencial de las ventas es evidente. Tesla en 2013 o en 2014 apenas vendía nada, apenas obtenía ningún ingreso, los beneficios eran nulos y ahora mismo ya ha obtenido beneficios positivos como consecuencia de dispararse las ventas no solo en Estados Unidos sino también en algunos países de Europa. Por ejemplo, Tesla en los países nórdicos de Europa es uno de los coches o una de las marcas más vendidas, si no la que más vende. Copa bastante mercado, por lo menos en estos países nórdicos de Europa. En cuanto a su posición de endeudamiento, vemos que también es envidiable. Tesla tiene muy poquita deuda a día de hoy. Antes sí que tenía más deuda, en 2017, 18, 19, 20 sí que tenía más deuda, pero ahora mismo tenemos que tiene caja neta, es decir, que el efectivo y las inversiones a corto plazo superan con mucho a la deuda actual que tiene en balance. Pues bien, vamos ya a estimar los flujos de caja libres que obtendría Tesla en el futuro para poder descontarlos a valor presente y para poder evaluar su precio objetivo. Tenemos que ahora mismo el parque móvil de eléctricos, de coches eléctricos en todo el mundo, está en torno a un 1 o 2% de todo el parque de vehículos que existe hoy por hoy en la economía mundial, con lo cual es claro que los vehículos eléctricos van a venderse mucho más en el futuro, que van a llegar a superar en algún momento a los coches de combustión interna y que aquí Tesla pues tiene nada menos que un 18% de cuota de mercado actual. Es decir, de cada 5 eléctricos que se venden, uno es de Tesla aproximadamente. Esta cuota de coches eléctricos, no en comparación con el parque móvil total, sino en comparación con todos los vehículos que se venden en todo el mundo, fue del 14% en 2022 y viene creciendo a unos ritmos bastante extraordinarios desde hace ya bastantes años. Vamos a tomar las siguientes hipótesis para extrapolar estas cifras hacia el futuro. Vamos a considerar que la cuota de mercado de vehículos eléctricos de Tesla es estable, es decir, se sigue vendiendo de cada 5 coches eléctricos uno de Tesla. Seguimos con ese 18% de cuota para la empresa americana. Además, tenemos que aproximadamente se vienen vendiendo unos 60 y tantos millones de vehículos al año en total. Esta cifra para 2024 supongamos que es de 67 millones, que es parecido a lo que viene vendiéndose en los últimos años. Y vamos a decir que crece a un 2% anual. Esto es algo poco realista porque el mercado de automóviles es cíclico. En épocas de auge se vende mucho más y en épocas de crisis se vende mucho menos. Incluso las ventas decrecen. Aún así, por no entrar en camisas de 11 varas, vamos a considerar que tiene un ritmo estacionario de crecimiento del 2% anual. Y además, la cuota de mercado de los coches eléctricos entre todos los que se venden cada año va de esta manera. Ahí en la tabla tenéis los años 2024, 25, 26 hasta 2033 y tenéis las unidades vendidas, las unidades de vehículos vendidas en todo el mundo, de todos los modelos, de todos los tipos. Empieza en 67 millones en 2024 y acaba en aproximadamente 80 millones en 2033 con ese crecimiento del 2% anual. En cuanto a la cuota de vehículos eléctricos, empieza a ser del 15% en 2024, va aumentando progresivamente y termina en el 40% en 2033. El objetivo es que llegue a 2030 con un 30%. Esto es lo que se encuentra en Internet y veis ahí que en 2030 tomamos la hipótesis de que el 30% de los vehículos que se venden son eléctricos. En cuanto a la cuota de Tesla, si sigue siendo del 18% sobre todos los vehículos eléctricos vendidos, pues entonces tenemos que sobre los vehículos totales vendidos empieza siendo del 2,7% en 2024 y termina siendo del 7,2% en 2033. Y abajo en la última fila podéis ver cuánto significa esto en términos de vehículos, en términos de unidades vendidas para Tesla. Empezaría en 2024 con 1,8 millones de vehículos vendidos y terminaría en 2033 con más de 5 millones, o más de 5,7 millones de vehículos vendidos. Aquí ya tenemos el número de ventas que puede obtener Tesla a lo largo de los próximos 10 años. Pero ¿cuánto dinero puede sacar Tesla de cada una de esas ventas? Bueno, pues si nos fijamos en el margen EBIT, en el margen operativo de la compañía, tenemos que ha sido bastante irregular.
Esto es lógico porque Tesla ha entrado en beneficios hace relativamente poco y con lo cual su margen operativo aún está afectado por cuestiones de escala o por cuestiones de unas mayores o menores ventas en función del ciclo económico. Sin embargo, tenemos que el margen EBIT era del 5% aproximadamente hace unos 2 años y recientemente se ha disparado hasta cotas del 15%. No obstante, en los últimos 12 meses, en los que Tesla ha sido menos rentable, por ejemplo, ha tenido que reducir precios por la competencia en parte de otros coches eléctricos, como los coches chinos, pues el EBIT ha caído hasta un entorno del 10%. Vamos a considerar que Tesla es capaz de mantener una media del 11-12% a largo plazo en margen EBIT. Esto que he dicho ahora mismo de que Tesla ha tenido que reducir el precio de sus vehículos es cierto y de hecho lo lleva reduciendo desde siempre, lo lleva reduciendo desde el primer modelo que sacó, desde el Tesla Roadster. Sin embargo, el coste de fabricación de los vehículos, a medida que se aprovechan economías de escala y a medida que la tecnología mejora y avanza, también disminuye. Y veis ahí en ese gráfico cómo entre la línea superior azul y la línea inmediatamente inferior punteada naranja, suele haber un margen más o menos estable. Ese es el margen bruto por vehículo. La línea azul es el ingreso total por vehículo y la línea naranja es el coste total por vehículo. Si es verdad que en los últimos 12 meses ya podéis apreciar que ese margen se ha estrechado como consecuencia de una caída de precios mucho más acusada que la caída de costes. Aún así, si os fijáis en las líneas de abajo, el margen EBITDA y el margen bruto y el margen neto van más o menos en la misma dirección, van en algo estable en torno a los $10.000. Es cierto, insisto, que estos últimos 12 meses ha caído el margen neto, el margen EBITDA o incluso el margen bruto, pero vamos a considerar que es algo coyuntural. Vamos a considerar que Tesla puede seguir manteniendo más o menos esos márgenes anteriores. Y con esto llegamos a unos $7.000 de margen operativo por vehículo. Así que vamos a comparar, ya tenemos el EBIT o tenemos una forma de calcular el EBIT, vamos a comparar el EBIT con el flujo de caja operativo, con algo que nos puede interesar mucho más o que nos puede facilitar mucho más el cálculo de los flujos de caja libres. Pues si os fijáis, estas son las cifras de los últimos 7 años de EBIT y de flujo de caja operativo para Tesla y tenemos que la relación entre ellas es sorprendentemente estable, sorprendentemente sólida. Veis ahí un R cuadrado de 93,81. Es un ajuste muy bueno. Es cierto que solo son 7 observaciones, pero no deja de ser un ajuste muy bueno al que vamos a recurrir para pasar de EBIT a flujo de caja operativo. Simplemente extrapolando esta función que veis ahí en el gráfico, pasamos de EBIT, la X es el EBIT, a la Y, al flujo de caja operativo. Por tanto, vamos a calcular el EBIT. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con ese margen de unos $7.000 por vehículo vendido, margen EBIT de unos $7.000 por vehículo vendido, y multiplicado esto por el número de unidades vendidas que habíamos calculado previamente o que habíamos estimado previamente. Y esto nos da un EBIT que empieza en los $12.663 millones en 2024 y termina en aproximadamente $40.000 millones en 2033. Con esto el flujo de caja operativo comenzaría en 16.000 millones en 2024 y terminaría en 46.000 millones casi en 2033. Bien, pues como ya tenemos el flujo de caja operativo, sabemos que el flujo de caja libre es flujo de caja operativo menos CAPEX. Nos faltaría estimar el CAPEX. Si os fijáis en los últimos datos, y estos son datos de Ticker, el crecimiento del CAPEX a lo largo de los últimos años, entre 2018 y 2022, ha sido el 50% del crecimiento del flujo de caja operativo. ¿Esto qué quiere decir? Que si el flujo de caja operativo crece un 10%, el CAPEX estimamos que crezca un 5%. Bueno, pues como este ajuste parece también razonable, vamos a tomar un CAPEX de unos $9.000 millones. Veis ahí que en los 12 últimos meses LTM tenemos un dato de 8.450 millones, pues vamos a suponer que a finales de 2023 ya es de $9.000 millones y que el flujo de caja operativo en 2023 es de $13.000 millones. Veis ahí que en los últimos 12 meses ha sido de algo más de 12.000, vamos a suponer que para finales de este año alcance los 13.000 millones. Así que ya tenemos el EBIT, el flujo de caja operativo, que es lo que habíamos calculado antes, y de ahí podemos inferir el CAPEX.
sabemos la tasa a la que crecería el flujo de caja operativo, solo hay que dividirla por 2, solo hay que cortarla a la mitad y tenemos la tasa de crecimiento que tendría el CAPEX. Restando flujo de caja operativo menos CAPEX, llegamos al flujo de caja libre, que comenzaría en unos 6.000 millones de dólares en 2024. Fijaos aquí la diferencia con los 9.000 millones que le dan los analistas, 9.000 millones de ellos frente a 6.000 millones en nuestro caso, y llegaría a 2033 en casi 29.000 millones de dólares. Vale, pues tenemos los numeradores del modelo de descuento de flujos de caja, nos queda calcular los denominadores, y en los denominadores está la tasa de descuento. Como son flujos de caja para la empresa, no para el accionista, utilizamos como siempre el WACC. Había dicho antes que el coste del capital me parecía correcto, en la estimación que hacía Simple Wall Street, entre el 10 y el 11%, aquí vamos a tomar directamente el 11%. En cuanto al coste de la deuda, si tomamos los intereses que paga Tesla y lo dividimos entre la deuda financiera que tiene en total, pues nos da que es un coste del 6,33%. Asimismo, la tasa de descuento hemos supuesto que es un 20%, aunque esto no es del todo realista o no es del todo realista ahora mismo. Tesla está pagando bastante menos impuestos que el 20%. Está compensando bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, de las pérdidas en que incurrió en otros años, y por lo tanto actualmente la tasa impositiva no es tan elevada como debería ser o como acabará siendo. Sin embargo, vamos a tomar de entrada el 20%, puesto que tampoco distorsiona demasiado los resultados. La capitalización bursátil hemos dicho que es de casi 750.000 millones de dólares, y la deuda que tiene en balance es muy reducida, es muy pequeñita, es de 4.730 millones de dólares. Y con todo esto nos da un WACC del 10,96%, prácticamente igual que el 11% del coste del capital debido a la poquísima deuda que tiene Tesla ahora mismo. Bien, ¿cuál sería el valor terminal de Tesla? Pues vamos a suponer que crece al 3% anual a perpetuidad. Eso significa que el flujo de caja libre para la empresa en 2034 sería de 29.000 millones de dólares, 29.500 casi millones de dólares, y esto hace un valor terminal total de 370.000 millones de dólares en ese año. Pues bien, dicho esto, vamos a calcular el valor de las acciones. Si descontamos todos los flujos de caja que hemos visto anteriormente a valor actual, con ese 10,96% de WACC, tenemos un enterprise value de 212.000 millones de euros. Si le sumamos la caja neta de casi 18.000 millones, tenemos que las acciones valdrían prácticamente 230.000 millones de dólares hoy por hoy. El número de acciones, sin tener en cuenta aquí la potencial dilución futura de las mismas, sería de 3.164 millones de unidades. Esto hace, dividiendo 230 entre 3,164, que el valor estimado por acción sea de solo 72,7 dólares. Actualmente cotiza a 243 dólares. ¿Por qué no sale una diferencia tan acusada? Bueno, en primer lugar porque solo estamos utilizando o solo estamos estimando las ventas de vehículos. Tesla es un negocio mucho más complejo y mucho más interrelacionado que únicamente vender vehículos. Por ejemplo, tiene otras opcionalidades, como es el tema de los seguros, de seguros para automóvil. Tesla tiene un sistema de conducción autónoma que puede detectar lo que pasa en la carretera, así que puede filtrar entre buenos y malos conductores. Además, ya fuera de aquí, si tenemos una IA, una inteligencia artificial de conducción autónoma, esto podría exportarse a otros vehículos o a otras flotas de vehículos, por ejemplo Uber o por ejemplo Lyft, por ejemplo empresas de este tipo, y por lo tanto eso haría que Tesla tuviese un valor mucho mayor por esa vía de negocio que solo por la venta de vehículos. También tiene maquinaria, tiene robots, vemos el Tesla Bot últimamente que tiene unos avances sorprendentes, y tiene también la venta de energía que veíamos antes. Sin embargo, calcular esta opcionalidad o el valor de esta opcionalidad de estos negocios es algo sumamente complicado. Es como valorar una startup, o es más bien como valorar muchas startups dentro de una sola empresa. Y eso es algo mucho más complicado que valorar únicamente incluso una startup. Aún así, es cierto que podría haber mucho más negocio en alguno de estos otros negocios transversales que en la propia venta de vehículos, como he dicho, así que el precio de la acción calculado hay que cogerlo con pinzas.
De todas formas, vamos a darle algo de incertidumbre y vamos a darle algo de variabilidad a esta estimación punto de 72,7 dólares por acción, introduciendo una simulación de Monte Carlo. Vamos a tomar que el crecimiento anual de las unidades de Tesla, que ahora es del 13,74%, ese crecimiento de las ventas, puede tomar una distribución normal con media en ese valor, 13,74%, pero con una desviación típica, con una sigma del 4%. Asimismo, el CAPEX, que ahora hemos tomado un 6,21% de tasa anual de crecimiento, vamos a suponer que se puede distribuir uniformemente entre el 3% y el 9% anual. De igual manera, el margen operativo por vehículo, que hemos supuesto que es de $7.000, ese margen EBIT, vamos a suponer que toma una distribución normal con esa media en $7.000 y con una sigma, con una desviación típica de $1.500. El crecimiento a perpetuidad, de igual manera, en vez de ser del 3%, es una distribución uniforme entre el 2 y el 5%. Y la tasa de descuento, el WACC, toma una distribución normal con media 10,96, la estimación que estábamos utilizando ahora, y con una sigma, con una posibilidad de desviación típica del 0,5%. Pues bien, aun con esas, tenemos la siguiente distribución de probabilidades del precio objetivo de Tesla, el siguiente histograma. La media del mismo es de 79,27 dólares y la mediana de 73,29 dólares. Eso significa que el precio actual de Tesla, el percentil actual, es de 99,6. El 99,6% de la distribución de precios que veis ahí está por debajo del precio actual. Así que nos toca concluir, como no puede ser de otra manera, que el precio actual de Tesla, de en torno a 243 dólares por acción, es muy difícil de justificar, por no decir imposible de justificar, sin introducir la posibilidad que tendría Tesla de desembarcar en otros campos, inteligencia artificial, robótica, energía, etc. Cuando Tesla ya pueda tomar beneficios y pueda tomar flujos de caja de estas actividades, entonces es posible que el precio de la acción sea correcto. Y puede que sea correcto ahora mismo. Ya digo que valorar esas startups que están dentro de Tesla hoy por hoy es algo harto complicado, por no decir casi imposible. Aún así, solo con la venta de vehículos, solo con la actividad de Tesla actual que conocemos y que sabemos que es rentable, nos da un precio objetivo de unos 72,7, 79,27 dólares por acción. No digo que Tesla tuviese que caer a estos precios para estar bien valorada, porque entonces se supondría que la robótica, que la energía, etcétera, etcétera, se valora a un precio cero, y tampoco digo que esa sea la solución correcta, pero sí que es verdad que es bastante difícil de justificar el precio actual si no es por unas posibilidades de rentabilidad totalmente disparatadas que hoy por hoy de momento no se están viendo. Nada más que añadir, espero que hayáis disfrutado del análisis y buen comienzo de año.